Ya, perfecto, ahí se está grabando. Ya, Nicolás me había pedido que haga algunos ejercicios, como les dije, les voy a dar como los lineamientos generales que deben seguir para realizar el ejercicio y también les voy a dar algunos tips de trucos de repente que a uno de repente no se le ocurren en la prueba, pero que si uno va practicando a la final se lo aprende nomás y es eso nomás, ¿ya? Entonces voy a proyectar dos pautas que me pidió ahí el Nico que los veamos, ¿ya? Entonces la primera es la siguiente, ¿ya? Fíjense que es casi todo de ecuaciones de Euler. Este es de matriz de inercia. Es súper simple este de aquí. Y por último tenemos esta de aquí que se trata sobre también un tensor de inercia y las ecuaciones de Euler, ¿ya? Tampoco es tan difícil. Yo les voy a dar como algunos tips que deben seguir entre medio, porque aquí obviamente esta pauta no es tan extensa y no se explica en los pormenores tampoco, ¿ya? Entonces ahí les voy a dar algunos tips. Y después vamos a ver la siguiente pauta, que es esta pauta de aquí, que a mi criterio es como la más completa, ¿ya? Yo estudiaría de esta más que de la otra, ¿ya? Porque la otra se centra mucho más en tensores de inercia. Esta tiene de todo, fíjense. Esta tiene tensores de inercia. También se les pide calcular, por ejemplo, em, cuál va a ser me parece que los ángulos, déjenme ver qué es lo que piden aquí. Sí, el momentum angular y el ángulo entre el momentum angular y L y esta velocidad angular que es omega, ¿ya? Entonces ese es un ejercicio que es bastante interesante porque mezcla bastantes cosas. Este de aquí también lo vería, pero este es como uno de los típicos ejercicios de la materia que ustedes ya han visto, ¿ya? Entonces no es muy importante, ¿ya? Esto es saber ver cómo la geometría restringe de repente el problema y después simplemente plantear las ecuaciones de Euler-Lagrange, encontrar las frecuencias normales de oscilación y todo lo que ustedes ya saben para la prueba 2, ¿ya? Eso igual tienen que repasar. Pero lo más importante siempre es cómo planteo yo el ejercicio. Eso siempre es lo más importante. Este de aquí, me parece que este le subieron en una tarea, ¿o no? Sí, pero no estoy seguro si lo que preguntaban en esa tarea eran esas mismas cosas. Según yo preguntaron otras cosas. Encuentre las frecuencias. Ya, esta yo creo que no vale la pena verlo mucho, pero la pillería que tiene esto a la final es que tú puedes, entre comillas, descomprimir esto de aquí, ¿ya? A la final tú puedes dejar las masas de aquí como si estuviesen totalmente rectas. Y hay que tener un poco de imaginación aquí, obviamente, porque las tres están conectadas. Entonces, si tú lo haces de manera recta, al final no puedes conectar las tres masas. Es como si esta se conectara de alguna manera con esta de acá, ¿ya? Pero esa es la pillería, ¿ya? Entonces, esa longitud de arco aquí es la que va a definir cuánto se estira el resorte, ¿ya? Entonces, tú normalmente tienes una coordenada aquí que va a ser simplemente X, pero en este caso va a tener que esa longitud va a estar dada por una longitud de arco que sabemos que va a depender del radio y va a depender también de un ángulo, ¿ya? Entonces, en vez de definirla con respecto a una variable X, tú lo vas a definir con respecto a una variable S que va a depender de un ángulo y del radio, ¿ya? Es una longitud de arco que se puede ir moviendo. Y ahí hay que ver, obviamente, qué partícula está ligada con qué partícula. Por ejemplo, esta está ligada con esta de aquí, esta a su vez está ligada con esta de aquí, y eso, ¿ya? No es nada más que eso y después aplicar lo típico, ¿ya? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Sí. Ya, perfecto. Déjenme borrar eso de ahí. Y revisemos la última, ¿ya? Esta igual es súper buena en conjunto con este de aquí, ¿ya? Estos dos ejercicios son bastante buenos porque repasan harta materia también, ¿ya? Entonces aquí, súper importante, yo les voy a subir un apunte donde pueden ver qué pasa cuando tienen distintas figuras geométricas que van rotando, ¿ya?
para esto hay que utilizar los ángulos y ecuaciones de Euler, ¿ya? Pero esto ya está como resuelto, entre comillas, entonces no vale la pena que ustedes hagan toda la demostración y todo. Ustedes pueden partir directamente del lagrangiano, que yo espero que hayan visto en clases. De repente digo eso y no lo han pasado. Entonces, el lagrangiano para un sólido rígido, ¿ya? ¿Eso lo han visto? Creo que sí. Ya. ¿Y más o menos se acuerdan de qué dependía ese lagrangiano? ¿No era del tiempo, creo? ¿No? Sí, sí, depende del tiempo, pero ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, con un sistema en dos dimensiones o un sistema donde no tienes al final un sólido, sino que un sistema de partículas? Y Ya, no sé, la verdad. ya. Ahí la diferencia principal es que ustedes saben que van a tener la energía cinética y van a tener la energía potencial, ¿ya? La energía potencial va a ser la común y silvestre, pero lo único que tienen que fijarse es que esa va a tener que estar definida con respecto al centro de masa, ¿ya? Entonces, eso es súper simple. Reducimos todo el sólido rígido a un solo punto que va a ser el punto de interés, que es el centro de gravedad o el centro de masa, ¿ya? Entonces, súper simple. Entonces, ustedes tratan ahí de definir esa longitud, que va a ser la longitud con respecto al origen, y de ahí, obviamente, ustedes hacen trigonometría y determinan cuál va a ser el potencial, ¿ya? Que va a ser simplemente lo que ya conocemos, menos MGH. Ya. Después van a tener la energía cinética, ¿ya? Y aquí es donde cambia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un cuerpo que se va a estar moviendo en el espacio. Imagínense que yo tiro esto sin darle ninguna rotación alguna, ¿ya? Entonces yo tiro esto hacia allá y mantengo la misma forma, ¿no es cierto? Porque no le doy ningún ángulo, no le estoy dando ninguna velocidad angular, ¿ya? Entonces simplemente boto eso para allá y esto va a ir cayendo así, esta especie de como de papa, va a ir cayendo hacia abajo, ¿ya? Entonces ese movimiento de ahí se puede caracterizar simplemente eh, con el centro de masa, de hecho con cualquier punto, pero es mejor definirlo con respecto al centro de masa porque estamos definiendo todo con respecto al centro de masa, ¿ya? Quédense con esa idea nomás, el centro de masa, ¿ya? Y esa trayectoria que hace ahí es simplemente la trayectoria que ya conocemos de cualquier partícula. Entonces concentramos todo el problema nuevamente a una sola partícula que va a estar en el centro de gravedad, ¿ya? Entonces eso es súper simple. La única diferencia que existe con respecto a los problemas que ya hemos visto es que esta figura de aquí puede empezar a rotar, ¿ya? Y de hecho puede empezar a rotar en torno a estos tres ejes, ¿no es cierto? Al eje Z, al eje Y y al eje X, ¿ya? Entonces tiene tres rotaciones. Entonces ya les voy a explicar cuál es el problema de eso, ¿ya? Entonces, Roberto, imagínate, ¿sí? una pregunta. Entonces, el U, que la U es la potencial, creo, si no me equivoco, Ujú, es MGH, pero la altura está respecto al centro de masa. exactamente. Ya. Ya. Ya, igual que la energía cinética se descompone en la parte rotacional y en la parte traslacional. La parte traslacional es la que expliqué, que simplemente la reduces a la velocidad del centro de masa, al movimiento del centro de masa. Eso da lo mismo, ¿ya? Lo importante aquí es que esto puede rotar. Entonces, imagínense que tenemos una condición inicial donde esta papita va a estar así rectita, ¿ya? Estoy haciendo lo mejor que pueden dibujar ahí, parece Pickle Rick. ¿Ya? Entonces ahí está esa papita en un instante t igual 0, ¿ya?
Después yo cuando muevo esta papa, por ejemplo, la muevo así como está en la figura aquí. ¿Ya? Digamos que se va a hacer T igual 3 segundos, pues. ¿Ya? Porque yo estoy rotando con respecto, fíjese, estoy rotando un ángulo teta y un ángulo phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que los ejes que yo estoy definiendo al principio del problema ya no están describiendo la posición de rotación de mi elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que definir un sistema de referencias que esté pegado a la papa. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a dejar el sistema X y Z fijado a la papa. ¿Ya? Es como si ustedes pusieran 3 palitos así como de sushi y se los clavaran a la papa y ahí recién botasen la papa ustedes. ¿Ya? Entonces, con respecto a esos ejes van a ser ejes que son móviles. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber, por ejemplo, yo estoy parado como un observador en el instante igual cero. Entonces yo boto la papa se mueve como sea, le da lo mismo, empieza a rotar, tiene distintas velocidades angulares, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces yo tengo que ser capaz de transformar mi sistema de referencias X y Z al sistema de referencias de la papa que está totalmente cambiado. Tiene los ejes rotados totalmente, ¿ya? Entonces, ahí viene el concepto de ángulos de Euler, ¿ya? Es una metodología mediante la cual nosotros podemos traspasar la información de la papa en cualquier instante t, a nuestro punto de referencia, ¿ya? Entonces, eso es mucho, mucho bla, bla. Es una explicación simplemente de por qué o sea, por qué existe la diferencia entre un sólido rígido y un sistema de partículas así común y corriente, ¿ya? ¿Y qué nos interesa a nosotros finalmente? Esto de aquí, ¿ya? Se los voy a mostrar. Aquí estos son los apuntes que yo les voy a subir luego ahí al web cursos, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo voy haciendo las demostraciones. Yo hice estas demostraciones como para estudiar para la prueba, ¿ya? Entonces, igual pueden buscar ahí algunos videos en YouTube que son buenos que van explicando eso y ustedes van haciendo la demostración y se van a dar cuenta que van a entenderlo bastante bien, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí van los pasos de cómo ir moviéndose entre el eje inicial, el eje de referencia inicial, al eje general, ¿ya? Pero bueno, eso no nos interesa mucho. La final, a la final, lo que nos interesa es esto de aquí. Fíjense en estas velocidades, ¿ya? Yo puedo definir las velocidades angulares, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la papita aquí. Uy, ya. Y yo les dije que esa papa puede tener ciertas rotaciones, ¿no es cierto? Siempre va a tener 3 rotaciones porque siempre va a tener 3 ejes de referencia. Entonces va a tener una rotación que es de este estilo, va a tener una rotación que puede ser de este estilo hacia abajo y puede tener otra que es así, ¿ya? Entonces son 3 dependiendo de los ejes, siempre, ¿ya? Lo que yo había dicho inicialmente. Entonces las velocidades van a estar expresadas, las velocidades angulares de la papa van a estar definidas por estas expresiones de aquí, ¿ya? Donde estas cantidades de aquí eran los ángulos originales. ¿Ustedes se acuerdan de que dibujé el sistema de referencia para la papa cuando estaba quietita? ¿Ya? Entonces este phi y este teta son las coordenadas esféricas que yo tenía en un principio, ¿ya? Yo las estoy transformando últimamente a el sistema de referencias de la papa en general, ¿ya? Entonces por eso esta velocidad de aquí angular va a estar definida con esos ángulos con ciertas transformaciones, ¿ya? Pero ustedes quédense tranquilos, esa es la velocidad angular 1, esta es la velocidad angular 2 y esta es la velocidad angular 3. Y eso parte de toda la demostración de cómo yo voy rotando mi objeto, ¿ya? No se preocupen mucho de eso. Ustedes sepan que existen estas 3 cantidades que son las velocidades angulares del sólido rígido, ¿ya? ¿Y para qué quiero saber yo esas 3 velocidades? Yo quiero esas 3 velocidades para definir
la energía cinética, que yo le llamo acá, parece que ustedes le llaman T, del sistema, ¿ya? Entonces, sabíamos que podíamos definir cierta parte de esa energía cinética con respecto al centro de masa, y después todo lo que tiene que ver con la rotación está definida por estas velocidades angulares de aquí, ¿ya? W1, W2, W3. Entonces, súper importante, anótense esas cantidades. Ya. Y finalmente, yo puedo definir la energía cinética de rotación. Acuérdense, la energía cinética se puede descomponer en energía cinética traslacional, que es la del centro de masa, y la energía cinética que es rotacional, ¿ya? Entonces, la rotacional va a estar dada por esta simple expresión. Después de toda esa demostración fea, viene esto de aquí, ¿ya? Un medio, el tensor de inercia I sub 1, 1, después el tensor de inercia I sub 2, 2, o la cantidad del tensor de inercia, ¿no es cierto? Esto al final son las diagonales, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, para un objeto en 3 dimensiones van a tener cierto tensor de inercia. Este sería, por ejemplo, el valor I sub 1, 1. Simplemente son las diagonales del tensor de inercia. Ya. Y eso va a estar multiplicado por las velocidades al cuadrado. Entonces, perfecto, nosotros podemos definir todo ese carro rotacional como esto de aquí. Y simplemente aquí lo que estamos haciendo es reemplazar estas cantidades de acá. W1, W2, W3. La reemplazamos aquí y tenemos la energía cinética rotacional. Entonces, el lagrangiano nosotros lo podemos escribir nuevamente, como les dije, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esa es la parte traslacional. Después la energía cinética rotacional, que es la que acabo de escribir, y menos el potencial, que simplemente es menos mgh, dependiendo de cómo ustedes definen el sistema, va a ser su h. ¿Ya? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces su lagrangiano va a quedar horriblemente grande por este carro rotacional. Ya, pero nosotros tenemos la suerte de que normalmente los objetos que nosotros fabricamos finalmente tienen ciertas simetrías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que existen ciertas simetrías, por ejemplo, en un trompo, vamos a tener ciertas simetrías que establecen, por ejemplo, las pautas. A todo esto estaban viendo todo lo que estaba notando, ¿verdad? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. De repente me pasa que no comparto la pantalla, comparto solo el documento y ahí sí que la embarro. No, este no es. Es O sea, este de estábamos aquí. viendo la pauta de la prueba. Ay, no estaban viendo los apuntes. No. Puta. Siempre me pasa, por eso les digo. Ya, nuevamente, ya voy a hacer un resumen súper chico. Ahí están viendo los apuntes, ¿verdad? Sí, ahí Sí, sí. ahí sí. Uy, ya, me debían decir antes, ya. Pero quizás pensaron que estaba hablando otra cosa. Ya, bueno, como les estaba diciendo, aquí están como el paso a paso de cómo yo voy rotando mi objeto hasta obtener el caso general con los ejes que yo dejo fijos al objeto, ¿ya? Que es este E1, E2, E3, ¿ya? Después, haciendo toda esta demostración que ustedes ven aquí, van a darse cuenta de que podemos definir las velocidades angulares con respecto a esos ejes que son fijos. Los podemos definir con respecto a las velocidades iniciales, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la papita ahí que estaba parada en el sistema original, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el phi puede ser ese de ahí, ¿ya? Da lo mismo a ustedes cómo lo definen, ¿ya? Son como los ángulos iniciales que ustedes pueden tomar. Entonces sería la rotación, por ejemplo, una rotación ahí, otra rotación que sea con respecto a ese eje de ahí y otra rotación que sea con respecto a ese eje de ahí. Entonces, este le ponemos phi, este le ponemos psi y este le ponemos teta, ¿ya? Esos son los parámetros iniciales. Entonces, yo después muevo la papa, le dejo fijo ahí unos ejes de referencia y la velocidad angular con respecto a esos ejes de referencia pueden ser definidos con respecto a los originales
mediante estas fórmulas de aquí. Fíjense. ¿Ya? Estas son las velocidades angulares para cualquier instante del tiempo. Ya. Y como yo les estaba diciendo recién, aunque no estaban viendo nada, es que la energía cinética rotacional se podía definir como la siguiente cantidad, que es mucho más simplificada, ¿no? Entonces tenemos ahí, quizás que estaba señalando la otra vez. Ya. Tenemos ahí el tensor de inercia, como les estaba comentando, el tensor de inercia normalmente en 3 dimensiones va a tener ahí cierta diagonal, y estos elementos de aquí son nada más y nada menos que esos elementos de la diagonal, ¿ya? Y sub 1, 1 va a ser este valor de aquí. Y así. Este va a ser I sub 2, 2, este va a ser I sub 3, 3. ¿Ya? Si ustedes multiplican esos valores por las velocidades angulares con respecto a cada eje, ustedes van a tener la energía cinética rotacional. Si ustedes reemplazan todas las expresiones que yo les había dicho anteriormente, estas expresiones de aquí, W1, W2, W3, aquí, van a obtener esta expresión que es mucho más grande para la energía cinética rotacional. Ahí se ve bien todo, ¿verdad? Se ve que es una ecuación gigante. Sí. Entonces, el lagrangiano va a quedar horriblemente largo, va a ser SK rotacional multiplicado por la velocidad, la energía cinética traslacional, que eso tiene que ver simplemente con el centro de masa, y le vamos a restar, como ya lo hemos hecho siempre, le vamos a restar la energía potencial, ¿ya? Que eso, como les dije, también tiene que ver simplemente con el centro de masa, con el centro de gravedad. Ya, ahí se entendió mejor, yo creo, ¿no? Sí. ¿Este apunte lo subiste o lo vais a subir? Lo voy a subir. Ya. Ya. Es Gracias. bueno, igual tiene todas las demostraciones y todo, entonces igual están cortos de tiempo, intenten irse como a lo conciso, lo que está como ahí subrayado. Ya, entonces ese es el lagrangiano. Fíjense que tienen cosas que son totalmente horribles, son ecuaciones que son gigantescas, pero a la final nosotros tenemos la suerte de que, como les había dicho, los objetos en la vida real normalmente presentan alguna simetría, ¿ya? Y todo esto de aquí también tiene que ver con las ecuaciones de Euler, que también las voy a desplegar más adelante. ¿Ven? Creo que están por acá. Ángulos de Euler. Ya, perfecto. Esto también tiene como su demostración de Euler, o sea, como la demostración que yo les había dicho. O sea, tiene una demostración detrás que igual es bastante larga, tampoco tanto, pero lo que les interesa a ustedes son estas ecuaciones que están aquí, ¿ya? Estas son las ecuaciones generales de Euler, ¿ya? Entonces, ST1, ST2 y ST3 son nada más y nada menos que el torque, ¿ya? Y dicen que el torque va a ser igual a esta expresión que tienen aquí. Esta, fíjense que no es nada más y nada menos que la velocidad angular 1, la misma velocidad angular que yo había definido más abajo, esa velocidad angular, ¿ya? Después vamos a tener ahí, perdón, la aceleración, sería la aceleración, porque W1 ya es una velocidad. Después tienen ahí la inercia de 1, después tienen ahí las velocidades, y después aquí siempre van a tener esta resta entre inercias, ¿ya? Y fíjense que la regla general siempre es la misma. Si ustedes están analizando la ecuación 1, va a aparecer por un lado el torque 1, la velocidad en 1, también va a aparecer por aquí la inercia en 1, y después la expresión que sobra siempre va a ser la combinación de las dos cantidades que sobran. Las dos cantidades que sobran, si es que estamos en la ecuación 1, va a ser las cantidades de 2 y 3, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a multiplicar la velocidad angular de 2 por la velocidad angular de 3, y vamos a restar la de 3
menos la de 2. ¿Ya? Esto da lo mismo, igual como los signos. ¿Ya? No se preocupen mucho por los signos. Puede ser igual I2,2 menos I3,3. No va a afectar en mucho el ejercicio, aunque mi recomendación es que usen esta notación que yo estoy poniendo acá. Ya, y como yo les había dicho, la vida se nos simplifica mucho si es que nosotros tenemos ciertas simetrías. ¿Por qué? Porque si tenemos ciertas simetrías, eso sí o sí va a significar que, por ejemplo, I1,1 va a ser igual a I2,2 igual a I3,3. ¿Ya? ¿Cuál sería un caso de esos? ¿Ya? En que todas las inercias de la diagonal son iguales. Ese sería el caso, por ejemplo, de una esfera. ¿No? Una esfera es totalmente simétrica con respecto a todos sus ejes. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí qué pasa con estas expresiones de aquí. ¿Ya? Ese I3,3 menos ese I2,2 se va a ir a 0, porque tenemos que I3,3 va a ser igual a I2,2. ¿Ya? Y lo mismo aquí, eso se va a ir a 0, eso sí va a ir a 0. Y más aún, de repente nosotros vamos a tener cierto tipo de ejercicios, como por ejemplo el que el profe dice de que hay una raqueta que va dando vueltas en el espacio. ¿Qué pasa con esa raqueta? Bueno, ese es un típico ejercicio de problemas en el espacio. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el espacio? Que nosotros no tenemos ningún torque actuando sobre el objeto. ¿Ya? Entonces, este se va a ir a 0, este se va a ir a 0 y este se va a ir a 0. Y esas son las condiciones con las que puede variar todos los ejercicios de sólidos rígidos. ¿Ya? Siempre va a ser o que un torque cambia, o que va a haber cierta simetría, etcétera. ¿Ya? Si les dan ejercicios donde todo es distinto, o sea, tienen un objeto que no es simétrico, donde existen los tres torques, o sea, yo le estoy aplicando fuerzas en todas direcciones, entonces ese va a ser un problema casi imposible de resolver. ¿Ya? Para una prueba va a ser casi imposible de resolver. Entonces, casi siempre les van a dar ejercicios donde, por ejemplo, todos los torques van a ser 0, o por ejemplo, un torque no va a ser 0, pero van a tener bastantes simetrías. ¿Ya? Y ese es el caso, por ejemplo, de bastantes ejercicios de aquí de las pautas de años pasados. Eso es lo más importante que tienen que saber ustedes para resolver los ejercicios que están en las pautas. Esos son los conceptos más importantes. De ahí es pura álgebra aplicar lo que ustedes ya saben, ecuaciones de Euler-Lagrange, para ir resolviendo esas ecuaciones de ahí. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí. Considera un trompo simétrico de masa m y de momentos de inercia I sub 1 igual I sub 2 e I sub 3. ¿Ya? Entonces, I sub 3 me parece que no es igual a estos dos. ¿Ya? Entonces ahí podríamos ponerle no es igual a I sub 3. Y está en presencia del campo gravitatorio. El punto inferior del trompo está fijo, pero puede girar libremente. ¿Ya? Entonces, básicamente es un trompo. ¿Ya? Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes qué condiciones ustedes ven dentro de este ejercicio en estas ecuaciones de aquí. Déjenme a ver si puedo compartir ahí la pantalla, dividir la pantalla. Se ve la pantalla dividida, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Quedaría solo la del medio? Claro, pero dime así como qué fórmula, por ejemplo, te La 3. interesa. La 3 tal vez, porque así quedaría en 0 la resta. Exactamente. Perfecto, muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, disculpe, no es todo. Esta cantidad, por ejemplo, se nos va a ir a 0. ¿No? Después, ¿qué otras cosas podemos decir de el trompo? Que gira, pero, o sea, gira en su propio eje, pero no se traslada. ¿Puede ser? No, sí se puede trasladar. Mira, dice el punto Bien. inferior del trompo. Bueno, ahí por ahí dice que el punto inferior se puede mover. Ya.
Ya, algo muy importante, o sea, les voy a preguntar de otra manera, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este ejercicio de aquí y el que yo les acabo de describir de, por ejemplo, una raqueta que está volando en el espacio? Mm, los ángulos, tal vez. Sí, se van afectados los ángulos, pero así como conceptualmente, entre estar en el espacio y estar en la Tierra. Ah, ¿Cuál es la la diferencia? gravedad. Exactamente. Y miren, la gravedad lo único que va a introducir dentro de este problema es lo siguiente. Fíjense, ustedes tienen un trompo, ¿no es cierto? Sobre él va a estar actuando. Imagínense que el centro de gravedad está aquí en la punta, ¿ya? Imagínense que es bastante macizo hacia la punta, ¿ya? Solo por términos ilustrativos para que se entienda mejor, porque siento que si lo pongo directamente en el centro de masa no se va a entender tanto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un punto fijo, ¿ya? Entre comillas fijo, ¿ya? Pero que va a sostener ese trompo. Igual se va a ir moviendo de izquierda a derecha, etcétera, pero va a ser más o menos fijo, ¿sí? Con respecto al trompo. Después tenemos una fuerza aquí que actúa. Y esa fuerza no es nada más que la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Gravedad por el peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está generando a la final de que nosotros estemos en la Tierra y tengamos un trompo que está unido en un solo punto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el trompo a la final tiene una especie de aguja. Es como un punto singular en donde se apoya el trompo. Ya, yo les voy a adelantar la respuesta. Fíjense que eso no es nada más que un torque. Tenemos una distancia, tenemos una fuerza, ¿ya? Entonces nosotros cuando estemos dentro de ejercicios tipo trompo, lo único que va a cambiar es que vamos a tener un torque, ¿ya? Fíjense que aquí hay casos donde los torques son nulos, por ejemplo, cuando estamos en el espacio. Este no es el caso. Pero tampoco vamos a tener torque en todos lados, ¿no es cierto? Porque no en todos los ejes se produce esto. Entonces, normalmente vamos a tener en ejercicios de trompo un solo torque, ¿ya? Y los otros se pueden ir a cero. Entonces, vamos a ir viendo la pauta y vamos a ir viendo cómo resolver esto. Bueno, igual se saltar dos. Bueno, este en particular no se centra tanto en lo que yo les acabo de decir, pero les puede servir para más adelante para, por ejemplo, de acá. El de aquí, por ejemplo, si se dan cuenta. Describa la velocidad de un sólido rígido sujeto a torques. Entonces ahí si tienen el apunte, de hecho, ustedes ya podrían definir eso bastante rápido. Y este de aquí, bueno, este no, este es más de tensor de inercia. Ya, pero les puede servir algo. Ya, ¿qué otras cosas pasan cuando nosotros tenemos estas especies de simetría que yo les acabo de contar? ¿Ya? Pasa que teníamos otras ecuaciones, ¿no es cierto? No solo teníamos las ecuaciones de Euler, teníamos también descrito el sistema del movimiento en términos del lagrangiano. Entonces nosotros teníamos esa cantidad de ahí. El lagrangiano no es nada más que un medio de la masa por la velocidad del centro de masa más este k rotacional menos v, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, yo tenga, perdón, ciertas simetrías? Por ejemplo, I sub 1, 1 va a ser igual a I sub 2, 2. Entonces, yo puedo reemplazar ahí, voy a hacer esto más grande. Ya. Entonces, imagínense que ese es I sub 1, 1. Fíjense que yo aquí tengo cantidades que están elevadas al cuadrado, ¿ya? Entonces, yo cuando desarrolle estas dos cantidades, lo más probable es que voy a tener cierto tipo de factorizaciones que puedo hacer. Por ejemplo,
factorizo por seno de sí en un lado y sí o sí me van a aparecer dentro de los paréntesis de factorización, por ejemplo, un, por ejemplo aquí, un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado, una cosa así, ¿ya? Quizás aquí era el teta y aquí era el psi, para este caso en particular, ¿ya? Entonces ahí van a partir varias simplificaciones que ustedes pueden hacer, ¿no es cierto? Eso sabemos que siempre va a ser igual a 1 y se va a simplificar bastante esta ecuación que yo definí aquí, ¿ya? Entonces eso es súper importante también que ustedes quizás lo tengan desarrollado antes. ¿Qué pasa si I sub 1, 1 es igual a I sub 2, 2? Ustedes desarrollen esta fórmula y obtengan la ecuación simplificada. Yo no estoy seguro, yo lo tenía anotado, pero no sé si lo anoté específicamente en estos apuntes. Veamos si están por acá. No tengo la inestabilidad. No tengo las simplificaciones, parece. Ya, pero ustedes lo pueden desarrollar. Tampoco es tan difícil, es expandir los cuadrados y después buscar todas las factorizaciones que se les ocurra, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando busquen esas factorizaciones y las obtengan, van a tener expresiones más simplificadas como las que aparecen aquí. Déjenme ver. Esta de aquí. Fíjense que, por ejemplo, cuando I sub 1, 1 es igual a I sub 2, 2, que me parece que es este caso de aquí. Sí, I sub 1, 1 igual a I sub 2, 2. Lo que van a obtener es la siguiente ecuación. Acuérdense del lagrangiano que nosotros teníamos recién. Teníamos algo que era mucho más grande, ¿no es cierto? A la final se reduce a esto de aquí. Fíjense. La expresión de I sub 1, 1 más I sub 2, 2 se reduce a esta que está aquí, ¿ya? Que es mucho más pequeña. Y con eso yo sé que puedo trabajar mucho más fácil. Y bueno, no se asusten a la final. Como les dije, son esas 3, 4 ecuaciones que yo les mostré. Y después es simplemente aplicar todo lo que ustedes ya vieron. Por ejemplo, la energía simplemente es derivar a la final el lagrangiano con respecto al tiempo, ¿verdad? Se entiende eso, ¿verdad? Después simplemente se vuelve a hacer lo que ustedes ya han visto siempre. Sí, sí, entiendo. Ya. Igual súper importante ahí el concepto de potencial efectivo, eso estudienselo siempre igual, ¿ya? Porque de repente uno llega, saca el lagrangiano, después aplica las ecuaciones de Euler-Lagrange, etcétera, y no se le ocurre a la final cuál va a ser el potencial efectivo. Siempre es importante tener claro el concepto de la fuerza centrípeta, ¿ya? Porque el potencial sabemos que, por ejemplo, en un campo gravitatorio va a actuar hacia el centro, ¿cierto? Entonces, esa fuerza la tenemos bien definida como U, ¿ya? Pero va a haber una fuerza virtual que va a perturbar esa cantidad de ahí, ¿ya? Y esa fuerza virtual a la final va a ser la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces, por eso existe el concepto de potencial efectivo. Es para considerar ese efecto de energía cinética, perdón, de la fuerza centrípeta. Esto es súper importante igual, el potencial efectivo. Ustedes igual es difícil llegar a este potencial efectivo de aquí, ¿ya? Lo que tienen que hacer a la final es definir el momentum angular. Y después buscar varias simplificaciones. Entonces, yo lo que voy a hacer es para que ustedes no tengan que hacer todo ese desarrollo, porque al final, fíjense que esta pauta tiene 3 simples pasos, ¿ya? Y en esos pasos, igual en pensarlos y todo, igual se pueden demorar sus 40 minutos. Después llegar y demostrar todo esto que está aquí, que el potencial efectivo es esto de aquí, se pueden demorar 1 hora.
fácil, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar por ahí, por mis apuntes, donde tengo, por ejemplo, las demostraciones de que este es el caso, ¿ya? Déjenme ver si no lo tengo por acá, en estos apuntes de aquí. Sí, me parece que sí. Aquí está bien definido. Sí, fíjense, ahí está el momento angular, se define el momento angular con respecto a esto, y después van a ir viendo qué pasa cuando, por ejemplo, existe simetría en los dos ejes, cuando existe simetría en los tres ejes, y cuando no existe simetría para nada, ¿ya? De hecho, ahí están las soluciones también de estas ecuaciones de aquí. Ya, eso es todo. Yo no les quiero aburrir más con esto porque simplemente es eso, ¿ya? No es nada más que esas ecuaciones de Euler, después los ángulos de Euler, saber cuál es el lagrangiano, saber que se descompone en energía cinética rotacional, que estas, por ejemplo, son las velocidades, que hay ciertas cosas que se cancelan si existe simetría, si es que existe torque o no existe torque, etcétera. Después todo es álgebra, ¿ya? Y para eso igual intenten ver los videos que yo les subí. Entonces, eso yo creo que es lo importante de esta materia. Después, tensores de inercia, ¿han visto en clases de ejercicios? En clase no sé, pero yo igual en pruebas pasadas y todo eso he visto lo del tensor de inercia. Ya. Michela, ¿tú? Sí, también, Ya. creo. Hay Sí. tips importantes siempre para el tensor de inercia. De hecho, yo no me lo sé de memoria, pero es súper simple acordarse, ¿ya? Porque ustedes siempre van a tener la coordenada X y Z, ¿ya? Para que tampoco, yo creo que el profe no les deja usar apuntes, ¿verdad? No, no lo dejo. Sin apuntes. Uf, ya. Bueno, esto les va a servir, entonces, ¿ya? Entonces van a tener X y Z. Finalmente, el tensor de inercia no es nada más que lo siguiente, ¿ya? Así me lo aprendo yo. Ustedes van a tener tres posiciones, ¿no es cierto? Tres filas, tres columnas. Si ustedes se paran en la fila IXX, siempre en las diagonales van a existir sumas, ¿ya? Entonces las diagonales igual suma, ¿ya? Las diagonales van a ser sumas y después lo que no está dentro de la diagonal, o sea, estos elementos de aquí, que obviamente siempre va a ser simétrica esta matriz. Todo lo que no es diagonal simplemente va a ser la multiplicación. Y ojo con esa multiplicación. Quizás ahora estoy hablando puras cosas y después se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Van a ser multiplicaciones con signo negativo. Eso para que se lo puedan aprender rapidito. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Yo me paro en el punto XX, ¿no es cierto? Intercepto el eje X con la vertical X, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es anotar los parámetros que no dependen de X, o sea, Y y Z, ¿no es cierto? Y yo estoy diciendo que son sumas. Estas sumas siempre van a ir al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí tengo anotada la primera expresión. Después me voy a parar en el punto I sub I. En el otro punto de la diagonal son sumas diagonales. Aquí voy a ponerle al cuadrado, ya para que se entienda un poquito. Entonces ahí voy a poner los parámetros que no dependen de I nuevamente. Entonces los que no dependen de I va a ser X y van a ser Z, ¿ya? Entonces X al cuadrado más Z al cuadrado. Finalmente me paro aquí y ustedes ya se esperarán lo que viene. Simplemente va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿ya? Y aquí, dependiendo de qué notación ustedes estén utilizando, por ejemplo, si tenemos un sistema de partículas, simplemente va a ser la sumatoria de las partículas,
¿ya? X sub i por z sub i, y sub i por z sub i. Y va a ser la sumatoria de eso. Y todo eso por la densidad de masa, ¿ya? Ahora, si ustedes están ocupando notaciones continuas, ¿a qué me refiero con notación continua? ¿No es cierto? Si nosotros tenemos un sistema de partículas, como por ejemplo el que sale en la pauta, ¿no es cierto? Donde teníamos una especie de pirámide, una cosa así, esos son sistemas de partículas, ¿ya? Entonces ahí aplicamos esta fórmula de la sumatoria. Pero ¿qué pasa si tenemos un objeto que es continuo? Como por ejemplo un cono, ¿ya? Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo subía ahí al web cursos, ¿ya? Entonces ahí voy a tener que aplicar la integral, ¿ya? Es el caso continuo. No cambia mucho, simplemente va a ser el caso continuo. Entonces, diferencia entre el caso continuo y el caso discreto, sumatoria o integral. Ya, ahora vámonos con los elementos que no están en la diagonal, ¿ya? Entonces yo me voy aquí a la posición xy y veo que son las multiplicaciones con el signo negativo. Entonces ahí me voy, simplemente anoto lo que estoy viendo. Xy menos xy. Aquí menos xz. Aquí menos y por x. Aquí menos y por z. Aquí menos z por x. Aquí menos z por y. Y ahí tengo todo el tensor de inercia definido sin saberme de memoria nada, ¿ya? Solo acordarse de estas dos como reglas generales, ya que son fáciles. Les voy a dar un tip de cuando ustedes tengan los casos que son continuos, ¿ya? Esto es algo súper importante, ¿ya? Nosotros vamos a tener normalmente, déjenme ver en esta expresión, que la masa partida en el volumen, ¿no es cierto?, va a ser igual a la densidad. Normalmente ustedes cuando tengan un tensor de inercia, que sea el caso continuo, van a tener aquí la integral y aquí van a tener definida la diferencial de ρ, la diferencial de la densidad. Entonces, ¿cuál es el truco? Ahí no recuerdo si era la diferencial de masa o diferencial de ρ, pero sigue siendo como el mismo concepto, ¿ya? El diferencial de ρ estoy 90% seguro, ¿ya? Entonces eso es, por ejemplo, por si tienen un objeto, por ejemplo, un disco, donde van a tener un objeto que sea más cargado de un lado que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí está hecho de titanio y aquí está hecho de papel maché, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí la densidad va a ser mucho más grande que la densidad de acá. Es como para definir el caso general. Entonces, yo voy a poder transformar, ¿no es cierto?, la densidad en masa partida en volumen, y si yo transformo eso a diferenciales, voy a tener que la diferencial de masa va a ser igual a la diferencial de ρ por la diferencial de volumen, ¿ya? ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Ya, perfecto. Y de ahí lo que yo voy a buscar siempre es hacer lo siguiente. No pescar esa diferencial de ρ, sino que voy a definir ahí la diferencial de volumen, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos definiendo aquí coordenadas. Coordenadas de x, y, o si ustedes quieren en coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Entonces la diferencial de volumen es súper simple. Ustedes, por ejemplo, para coordenadas cartesianas van a tener desde de x, de y, de z. Esa es la diferencial de volumen, ¿ya? En cambio, ¿cómo definen ustedes cuál va a ser la diferencial de la densidad? No van a saber cómo hacer eso, ¿ya? Y después, por otro lado, aquí normalmente van a tener esta densidad de masa, que si ustedes le integran a la final, pueden definirla como la masa total, ¿ya? Eso véanlo en el ejercicio que hice yo, pero es un tip súper importante. Es como el paso más importante, pasar de este diferencial de ρ al diferencial de volumen. Otra cosa súper importante ahí es que nosotros tenemos definido esto con respecto a las coordenadas x y z, ¿ya?
ustedes normalmente van a tener objetos los cuales van a ser más fáciles de integrar, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, ¿ya? Por ejemplo, ese es el caso del cono, o ese es el caso del ejercicio que está en la pauta que me preguntó Nicolás, que era una especie de moneda, un disco, ¿ya? Entonces, ese disco es súper simple de integrar utilizando coordenadas cilíndricas. Este también es súper simple de integrar utilizando coordenadas cilíndricas. Por ejemplo, si tienen una esfera, es súper simple hacerlo con coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces ahí simplemente tienen que pasar por las transformaciones x igual r coseno de teta, por ejemplo, para el caso de cilíndricas. Todo lo que ustedes ya conocen. Y z igual a z, ¿ya? Entonces ustedes reemplazan eso ahí y van a tener el mismo caso, ¿ya? Ahí obviamente van a tener algunas simplificaciones de por medio, etcétera, pero algo súper importante que tienen que saber es que la diferencial de volumen no siempre va a ser la misma. Yo no puedo decir la diferencial de volumen aquí va a ser simplemente, ¿no es cierto?, de teta de r de z. Yo no puedo decir eso, ¿ya? Acuérdense que en cálculo multivariable había el concepto de jacobiano para transformar de cierto tipo de coordenadas la diferencial a otro tipo de coordenadas, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan un poco eso, se tendrán que acordar del concepto de jacobiano, ¿ya? Ustedes no tienen que calcular el jacobiano, olvídense de eso. Ustedes solo apréndanse cuál es el jacobiano para la transformación a cierto tipo de coordenadas. Por ejemplo, para coordenadas cilíndricas es r de teta de r de z. Es exactamente lo que yo tenía, pero tienen que incluir ese r de ahí que es producto del jacobiano, ¿ya? Ese r de ahí, de hecho, es el jacobiano de este sistema de referencia, ¿ya? No me recuerdo muy bien el de coordenadas esféricas, ustedes busquen, pero me parece que era r seno de phi, una cosa así. Ese era el jacobiano, una cosa así. Eso es súper importante que lo tengan clarito. Eso después solo es como aplicar la fórmula e ir viendo también la manera de integrarlo mejor, ¿ya? Otra cosa importante, obviamente, es que si ustedes están integrando esto, tienen que ver los límites de integración bastante bien también. Entonces, por ejemplo, aquí el teta iría de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Me doy la vuelta completa. El r, ese es un poquito más difícil de determinarlo en este caso. Vean la ayudantía que yo les subí de cómo determinar ese r de ahí, ¿ya? Ahí también está un poco el desafío de cuando yo voy cambiando las variables, ¿ya? Porque integrar todas estas cosas en coordenadas normales, en coordenadas cartesianas, es horrible, es imposible. Pero también trae sus desafíos hacerlo de la manera fácil, ¿ya? Este es uno de los desafíos, por ejemplo, para el caso del cono, ¿ya? Para el caso de esta especie de cilindro es facilito. Simplemente el R va de 0 al R del disco, ¿no es cierto? El disco va a tener un radio R. Entonces este va a ir de 0 a R, por ejemplo, para el disco. Y después Z simplemente va a ir, obviamente, de 0 a la altura final del cono o de este de aquí, ¿ya? Entonces, ojo ahí con los límites de integración también cuando ustedes cambien el sistema de referencia. Eso creo que serían todas las consideraciones que ustedes deben tomar para realizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos a revisar un segundo más los ejercicios de las pautas para ver si no se me fue alguna cosa, ¿ya? Déjenme borrar esto. Roberto, si tenemos dudas con algún ejercicio mañana o algo, te podemos hablar, ¿verdad? Sí, yo mañana voy a estar en prueba, entonces no sé qué tanto pesque, pero voy a intentarlo, ¿ya? Ya, Yo ya, siempre trato de gracias. tener la mejor disposición posible, ¿ya?
Eso ya, disculpen que igual es un poco abstracta la ayudantía y todo, pero son como los tips generales porque puede venirles, como les digo, es tanta materia que les puede llegar cualquier tipo de ejercicio. ¿Ya? Mi idea es que ustedes se vayan con los conceptos generales para que los puedan aplicar en todo. Ya, por ejemplo, este de aquí, ¿cómo lo harían ustedes? Este es súper simple, es un caso plano nomás. Ya, yo se los voy a adelantar así. Dale, dale, dale. Te animas. No, no, como... Bueno, no sé la verdad, no sabría cómo explicarlo. Ya. Aquí siempre cuando son como partículas, lo que conviene, más que definir como el caso general y todo, es ir anotando primero la posición de todas las partículas. No te van a dar 200 partículas en un ejercicio de prueba. Normalmente vas a tener 4, 5, 6 máximo, yo creo. Entonces ahí vas anotando las coordenadas de esas partículas. Por ejemplo, aquí tenemos la coordenada 0,2a. Esa es la partícula 1. Después la partícula 2, voy a decir que es esta partícula de aquí arbitrariamente. ¿Ya? Esa partícula 2 va a tener coordenadas a, 0. Después la otra partícula que es esta de aquí va a ser lo mismo, pero con signo contrario, menos a, 0. Y la partícula 4 no va a ser nada más y nada menos que esta de aquí, pero con signo negativo, 0, menos 2a. Entonces ahí tenemos que acordarnos de las ecuaciones que yo les estaba diciendo. Tenemos un tensor de inercia, pero que va a ser simplemente de 2 por 2, porque tenemos un caso que va a ser bidimensional. Entonces nos acordamos que aquí en las diagonales van las sumas del cuadrado, ¿no? De lo que no va. Aquí como tenemos simplemente un parámetro, fíjese, aquí vamos xx y sub i. Entonces en las diagonales yo sé que tengo que anotar lo que no va, ¿cierto? Entonces ahí va el x, entonces lo que no va sería el y. Entonces ahí pongo y al cuadrado. Aquí pondría x al cuadrado, ¿no? Porque estoy en la posición y, yo pongo lo contrario, pongo x al cuadrado. ¿Ya? Y eso va a ser para todas las partículas. Entonces voy a poner ahí i sub 1 al cuadrado más i sub 2 al cuadrado más i sub 3 al cuadrado. Al final es la sumatoria. Acuérdense que ahí era la sumatoria, ¿no? De la partícula 0 hasta la partícula n, las que ustedes quieran, ¿no? Y aquí lo mismo, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, etc. Y aquí va nada más y nada menos que la multiplicación de x sub i por i sub i. Y como es diagonal, esta va a ser la misma que es, ¿no? Siempre van a ser simétricas estas matrices. Entonces, súper simple, ahí voy pescando, por ejemplo, el elemento P1, la coordenada, partamos por este de aquí, ¿ya? La coordenada en I va a ser 2A. Entonces vamos a tener 2A al cuadrado, que somos 2 al cuadrado, es 4. Entonces vamos a anotar el tiro eso, 4A al cuadrado. Después a eso le sumamos la posición en I, pero de la partícula 2. Fíjense que la posición en I es 0. 0 al cuadrado es 0. No lo anoto nomás. Lo mismo para la partícula 3. 0 al cuadrado es 0. ¿No? Y aquí me falta el i sub 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Me falta esta cantidad de aquí y no es nada más y nada menos que 4a al cuadrado nuevamente. ¿Ya? Entonces, el primer resultado de mi tensor de inercia debería ser 8a al cuadrado. ¿Ya? Y esto multiplicado por la densidad de masa, ¿ya? O por la masa de cada partícula. Cuando tenemos casos así discretos, normalmente va a ser por la masa de cada partícula. Entonces, si esta tiene, por ejemplo, una masa m grande y esta una m chica, estoy sonado porque no voy a poder sumarlo tan simple como aquí. Pero si tienen la misma masa, simplemente la sumo. Entonces va a ser 8a al cuadrado por m. Se ve que son las mismas masas, ¿no? Tienen como el mismo tamaño y todo. En el enunciado seguramente dice que son las mismas masas. Y eso tienen que hacer, vamos a hacer una diagonal también para que ustedes se fijen de que esto es válido. Entonces vamos a hacer la multiplicación de las dos coordenadas.
Entonces me voy a la partícula 1. Voy a intentar anotarlo con otro color porque está horrible mi notación. ¿Ya? Entonces me voy a la partícula 1. Lo que tengo que hacer es multiplicar su coordenada x y su coordenada y. Entonces 0 por 2 es 0. Entonces el primer resultado va a ser 0. Lo mismo para todas, si se dan cuenta, porque aquí vamos a tener un 0, aquí vamos a tener un 0 y aquí vamos a tener un 0. Entonces si yo multiplico x por y, aquí tengo 0, x por y tengo 0 aquí, x por y aquí tengo 0. Entonces descubrimos que a la final las diagonales van a ser 0. 0, 0. Aquí vamos a tener 8a al cuadrado m. Y aquí seguramente vamos a tener algo que sea un poco más chico porque aquí tenemos el 2. Aquí vamos a tener, ya lo voy a hacer súper rápido. Me voy a dar cuenta al final de que los únicos parámetros aquí que dependen de x van a ser estos de aquí. La de la partícula 2 y de la partícula 3. Y si yo sumo esos dos al cuadrado, simplemente me va a dar 2a al cuadrado. Entonces aquí probablemente voy a tener 2a al cuadrado por m. ¿Ya? Esa es como la densidad de masa, pero para el caso discreto. ¿Ya? A la final tenemos la masa, porque es un caso que no es continuo. Entonces veamos si estaba bien. Sí, tenemos 8 es 2. Y no sé por qué hay otra dimensión si a la final tenemos un caso plano. Ah, bueno, ya entendí. Yo miré esto como si fuese un plano, ¿no es cierto? Yo dije, ah, ya está facilito, al final es un plano. Pero lo que dice el ejercicio, y siempre tienen que leer lo que dice el ejercicio, yo llegué y vi la figura y lo hice, ¿verdad? Y está bien, fíjense que para el plano XY es verdad lo que yo estoy diciendo. Ahí, ojo que tienen que leer bien el enunciado. Yo llegué y lo hice, no. Pero fíjense que funciona. Entonces, lo que yo determiné es esa submatriz de ahí que sería para el plano XY. ¿Ya? ¿Qué pasa? El ejercicio dice lo siguiente. Esto de aquí puede rotar. ¿Ya? Entonces, en un instante cualquiera, ya. Entonces, nosotros aquí, como tenemos 3 dimensiones, esto puede rotar. Aquí vamos a tener un eje escondido a la final porque estamos viendo desde arriba. Vamos a tener un eje escondido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rotemos esto un poquito? Y voy a intentar hacerlo como en perspectiva. Lo mejor que puedo. Ya. Cuando yo rote un poco este sistema, sí voy a tener una distancia con respecto a Z. ¿Ya? Porque Z era ese eje que estaba escondido. Roto el objeto y ahí empiezo a tener distancias con respecto a Z. Porque aquí, si se dan cuenta, en este caso tenemos la distancia con respecto a Z va a ser igual a Z. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Ya, esa era la única cosa que cambiaba del ejercicio, es analizar eso y punto. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes les dan el ejercicio que está aquí en esta otra pauta, esta me parece que si era plana o directamente era un sistema que era fijo y no rotaba. Entonces veamos acá. Este de aquí, este por ejemplo es un sistema que es fijo. ¿Ya? Entonces eso no les debiese pasar. Siempre van a tener las mismas distancias. Pero se cumple siempre lo mismo. Y aquí, por ejemplo, no se asusten, por ejemplo, si les cambian el sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí le ponían r coseno de teta y aquí le ponían r seno de teta y después otro que era simplemente r. ¿Ya?
no se asusten si es que les cambian el sistema de referencia. Eso pasó mucho en la prueba. A mí me tocó corregir esta y la gente se enredaba caleta, como intentando aquí, por ejemplo, definir un ángulo para ver cómo lo transformaban de nuevo a coordenadas de X y Z, etc. No, ustedes tranquilos, no se calienten la cabeza. Solo recuerden de que ustedes pueden hacer la transformación de coordenadas cartesianas a las coordenadas que están definidas aquí, ¿ya? Y se va a cumplir lo mismo siempre. Y así es como se resuelve este de aquí, de hecho. Sí. No sé si soy yo, pero creo que no se escucha. Sí, yo Me tampoco escucho en imagino verdad. que no se me está escuchando. Ya. Mi punto es que no se preocupen si les cambian el sistema de referencias. Recuerden que, por ejemplo, para este sistema de aquí, esto sigue siendo X y Z. ¿Ya? De hecho, para el caso discreto, ustedes no tienen que preocuparse por ningún jacobiano ni ninguna cosa así. ¿Ya? Entonces, siguen teniendo las mismas ecuaciones. Las mismas ecuaciones siguen rigiendo para calcular la matriz de inercia. Y si ustedes calculan eso, van a obtener los mismos resultados que salen aquí. ¿Ya? Y si no llega el resultado, ahí me escriben. ¿Ya? Y eso. Acuérdense igual, por ejemplo, de sacar vectores propios, esas cosas ya eran como de la prueba 2, pero recuérdenlo porque igual de repente puede salir. Pero eso es súper simple, igual es resolver el determinante de las matrices. Ya no te preocupes, Nicolás. Bueno, ya Michela, creo que concluimos por hoy. Ya. ¿Te queda Gracias. alguna duda, alguna cosa? No, por ahora no. Ya, igual disculpa un poco Me que quedó fue un claro. poco abstracta, pero es tanta la materia que yo prefiero darte los pasos y las ideas generales que hacer un ejercicio y al final que te toque uno que sea un poco distinto Sí. y que es Sí, como, según yo es ay, mejor, igual como ya viene la prueba, según yo es mejor eso. sí, yo te subo los apuntes, intenta estudiar de eso y vas estudiando de repente con otros ejercicios para ver si te quedaron claros los conceptos, ¿ya? Cualquier cosa igual Ya, ahí, como les dije, tengo prueba, no voy a estar tan atento, pero voy a intentar hacer lo posible, ¿ya? ya. Gracias. Ya, que estés súper. Chau. Chao, chao.